anatomía que ustedes ya la han entendido. Bien, definimos lo que es una hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja se entiende a toda pérdida valorable de sangre por lesiones que van a afectar al tubo digestivo, ¿no? Por debajo del ángulo de Treitz. Este es el ángulo de Treitz. Todo lo que se encuentra, todas las lesiones que se encuentren por debajo del ángulo de Treitz van a determinar si sangran una hemorragia digestiva baja. Entonces decimos que tomada esta referencia anatómica, clínicamente la hemorragia se presenta en forma de melena, que es, ya saben ustedes, una materia fecal negra, alquitranada, de un olor bastante característico, fétido, que se prende en el inodoro, ¿no? Y bueno, la hematoquesia, que es la presencia de sangre mezclada con la materia fecal, la rectorragia, que es la presencia de sangre roja rutilante con la materia fecal, y la sangre oculta en heces, que es aquella que no se observa, pero que sin embargo, cuando nosotros pedimos un hemograma al paciente y este tiene anemia, tenemos que sospechar y pedirle sangre oculta en heces o prueba de guayaco. Según la evolución, vamos a clasificar a la hemorragia digestiva hemorragia digestiva baja aguda. Es aquella de menos de 3 días de duración. Tenemos la hemorragia digestiva aguda moderada, donde al inicio hay una compensación hemodinámica con restauración gradual del volumen y del contenido plasmático. Puede necesitar varios días antes de que se regule la homeostasis en el paciente. Y la masiva es cuando ya hay un compromiso de orden sistémico. Vamos a tener repercusión, por ejemplo, ¿no? En la frecuencia respiratoria. El paciente tendrá taquipnea, un aumento en la frecuencia respiratoria, taquicardia, aumento en la frecuencia cardíaca, hipotensión ortostática. Si el paciente se incorpora bruscamente, va a sentir mareos y puede incluso presentar lipotimia. Todos estos signos nos van a indicar la gravedad de la hemorragia. Va a existir una pérdida superior al 30% del volumen total o a una velocidad superior de 10 ml por hora de pérdida. La crónica es la pérdida de sangre continua que dura varios días o semanas o es intermitente, ¿no? Para por un tiempo, por unos días y vuelve a presentarse. Y la oculta, pérdidas digestivas que no modifican las características físicas macroscópicas de la materia fecal. Por lo tanto, se reconocen solo por la positividad de los exámenes de laboratorio, como por ejemplo un hemograma, en el cual vamos a encontrar algunos signos de laboratorio que nos orienten hacia la pérdida de sangre en el paciente. En cuanto a la etiología, es variable.
y varía también dependiendo del grupo etario. Tenemos en los niños la invaginación intestinal, el divertículo de Meckel, enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa, pólipos juveniles, duplicación intestinal y malformaciones vasculares. En los adolescentes, divertículo de Meckel, pólipos colorectales, enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa, la enterocolitis infecciosa, ya sea bacteriana o parasitaria, ¿no? Dentro de la bacteriana tenemos la shigellosis por la Shigella flexneri, y dentro de la parasitaria tenemos, por ejemplo, la entamoeba histolítica, el tricocéfalo dispar, el Balantidium coli, las uncinarias. Tenemos las malformaciones vasculares, como ser las angiodisplasias. En los adultos, la enfermedad diverticular del colon, enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que ustedes conocen, el cáncer colorectal, la patología del orificio anal, donde están las hemorroides, fisuras anales, pólipos de colon y recto y la angiodisplasia también. En los pacientes de la tercera edad mayor a 65 años, enfermedad diverticular del colon, isquemia intestinal. Dentro de la isquemia intestinal está el infarto de mesenterio, la isquemia de mesenterio, angiodisplasias también, cáncer de colon y a cualquier edad, enterocolitis severa de cualquier origen y las discrasias sanguíneas. Vale decir, alteraciones a nivel del sistema hematológico, ¿no? Pueden ser secundarias, por ejemplo, a administración de medicamentos como ser anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. Tenemos las causas mecánicas y dentro de las causas mecánicas la enfermedad diverticular. Causas sistémicas de otros aparatos, órganos o sistemas. Discrasias sanguíneas, primarias o secundarias. Las discrasias sanguíneas primarias tenemos, por ejemplo, unas de orden congénito, ¿no? En la que el paciente tiene alteración de los factores de la coagulación, y las discrasias sanguíneas secundarias por la administración de medicamentos, como les había mencionado. Por ejemplo, por el COVID-19, ¿no? Los pacientes en su desesperación de poder curarse del COVID-19 no han echado mano y se han automedicado, por ejemplo, con aspirina, que es un antiagregante plaquetario, anticoagulantes, y entonces se han producido discrasias sanguíneas que se han manifestado como hemorragias digestivas, tanto altas como bajas. Colagenopatías, el síndrome urémico, anomalías congénitas como el divertículo de Meckel. ¿Cuál es la clínica de una hemorragia digestiva baja? Es proteiforme en su presentación, dolor abdominal que va a sugerir una etiología isquémica o inflamatoria. Cuando el paciente tiene un dolor de inicio brusco, intenso, que se acompaña de una hemorragia digestiva baja, tenemos que pensar en el infarto de mesenterio o también un proceso de tipo inflamatorio, cualquiera fuese su causa. Divertículos, la angiodisplasia, que va a causar una hemorragia indolora. El dolor anal acompaña a la hemorragia producida, por ejemplo, por las fisuras anales o las hemorroides. Este dolor se va a exacerbar con la defecación. La hemorragia acompañada de diarrea sugiere una enfermedad inflamatoria intestinal o una infección. Por ejemplo, en la shigellosis por la Shigella flexneri o también en la amebiosis por la entamoeba histolítica. El estreñimiento puede asociarse a un proceso neoformativo o también de hemorroides.
Las hemorroides son dilataciones vasculares, dilataciones de las venas hemorroidales, que cuando se erosionan producen hemorragia digestiva baja. El cambio de ritmo deposicional debe hacer sospechar un proceso de tipo neoplásico, sobre todo en pacientes mayores de 50 años. Y bueno, lo que ya les había explicado, ¿no? Las melenas, estas son las características físicas de la melena, deposiciones de sangre, ¿no? Negruzcas, untuosas, alquitranadas, malolientes, mezcladas con materia fecal, que suelen provenir de tramos altos del tubo digestivo, del tubo digestivo, siendo más negra cuanto más tiempo permanezca en el mismo, perdón. Y les hago recuerdo de la hemorragia digestiva alta. Eso es importante para hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja. En la hemorragia digestiva alta, la hemoglobina, por la acción del jugo gástrico, se transforma en hematina ácida, y es la hematina ácida que confiere esta característica física a la materia fecal. La hematoquesia, deposiciones con sangre rutilante, roja, fresca y brillante, que puede preceder a la defecación o ir mezclada con ella, o ser independiente de aquella. En general, su origen va a obedecer a lesiones localizadas por debajo del ángulo de Treitz. Entonces, esta característica de la materia fecal nos habla de una hemorragia digestiva baja. La rectorragia, emisión de sangre por la vía rectal, cualquiera sea su origen digestivo, y la rectorragia, como su nombre indica, es una hemorragia del tracto digestivo inferior bajo, ¿no? Del recto. Es una sangre roja rutilante, como si nos hubiéramos cortado el dedo. Sangre oculta. La sospecha de pequeñas pérdidas de sangre en la materia fecal por el recto no se objetivizan macroscópicamente y podemos diagnosticarlas en primer término por la clínica. El paciente va a venir a la consulta indicando que tiene astenia, adinamia, que tiene lipotimias, malestar general, y si nosotros hacemos el examen físico vamos a encontrar palidez en la piel y en las mucosas. Pedimos un examen de laboratorio, un hemograma, y vamos a encontrar signos de anemia, hematocrito, hemoglobina bajas. En ese sentido, tenemos que recurrir a la positividad de los test de laboratorio, como ser el examen de sangre oculta en heces, que también se denomina prueba de Guayac, o análisis microscópico de las heces. Puede provenir de cualquier parte del aparato digestivo. Tenemos la hemorragia de origen oscuro. Es la hemorragia de origen desconocido que persiste o recurre después de realizada una endoscopía alta y baja. Puede presentarse como hemorragia oscura, manifestándose entonces con anemia ferropénica y o pruebas positivas para sangre en heces o guayaco positivo, y como hemorragia de origen desconocido pero visible. Falsa hemorragia. Esta falsa hemorragia se da por la tinción de las heces de color rojo que simula la emisión de sangre, ¿no? El colorante natural es 120, el ácido carmínico puede conferir un aspecto a la materia fecal que lo haga difícil de distinguir de la sangre, ¿no? Las heces así teñidas suelen adquirir un aspecto más rosado con la exposición al aire, en lugar de más oscuro como ocurre con la sangre. Tenemos también un ejemplo de esta falsa hemorragia cuando ingerimos remolacha, ¿no? La materia fecal se torna roja, pero nosotros podemos echarle a la materia fecal, para hacer diagnóstico diferencial, un chorrito de agua oxigenada. En caso de que sea sangre, el agua oxigenada va a determinar
el burbujear de la materia fecal. Vamos a ver burbujas. En cambio, si no es sangre, no va a existir las burbujas, ¿no? Entonces, una prueba para hacer diagnóstico diferencial entre lo que es la hemorragia digestiva baja verdadera de la hemorragia falsa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico clínico basado en un adecuado interrogatorio, una adecuada anamnesis minuciosa, la exploración física rutinaria, adecuada, minuciosa, la estimación de la pérdida sanguínea. Tenemos que preguntar al paciente cuánto ha perdido de sangre y tenemos que hacer una comparación para que nos entienda. ¿No? Vamos a preguntarle, por ejemplo, cuando usted se limpia después de defecar, ¿usted ve en el papel higiénico la sangre o es que chorrea la sangre? ¿No? ¿Cuánto? Y podemos comparar medio vaso, cuarto vaso, un vaso, hacer una comparación para que podamos estimar la pérdida sanguínea. Y lógicamente, exámenes de laboratorio, dentro de los cuales se encuentra como una urgencia el hemograma más química sanguínea, el coagulograma. Bien. En cuanto a la exploración física, se debe practicar una exploración física completa en la que se va a incluir la búsqueda de signos que puedan aparecer como consecuencia de la hemorragia digestiva baja, vale decir, la palidez de la piel y de las mucosas. Valoración del estado general, del estado hemodinámico, vigilando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la perfusión capilar, el color de la piel. Si es pálida y coincide con signos de anemia, nos va a indicar que el paciente está presentando pérdida de sangre, que puede haber sido importante, así como la posible ictericia y pigmentaciones, ¿no? Si, por ejemplo, vemos a un paciente anémico, pero que tiene ictericia, tenemos que pensar inmediatamente en una cirrosis hepática y sus complicaciones, como la hipertensión portal. En el caso de la hemorragia digestiva baja, los pacientes que cursan con hipertensión portal van a cursar con hemorroides. Y cuando las hemorroides se erosionan, el paciente va a presentar hemorragia digestiva baja. Exploración nasofaringea, buscando signos de sangrado procedentes de la nariz, ¿no? Rinitis, traumatismos o de las amígdalas, hipertrofia, congestión, etc. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente haya sangrado de la nariz, haya presentado una epistaxis y el paciente haya tragado sangre y que tenga, por ejemplo, una coloración negruzca de la materia fecal, una melena, pero una melena por la epistaxis y la sangre que ha tragado. Tenemos la presencia, ¿no?, del examen abdominal. Vamos a descartar la presencia de organomegalias, masas, distensiones, dolor a la palpación en los diferentes órganos. Es obligada la exploración de la zona perianal y anorrectal, no solo con la inspección visual, sino también con cuidadosos tactos que nos ayuden a descubrir posibles fisuras, fístulas, hemorroides, induraciones o pólipos, no olvidando la posible aparición de hemorragia vaginal en las niñas. Es importante tomar en cuenta esta situación porque a veces la paciente, ¿no?, es una paciente del sexo femenino, joven, que está menstruando y que se equivoca, ¿no?, y va al médico indicando que está presentando una hemorragia digestiva baja, pero solamente es su periodo menstrual. Es recomendable, además, practicar la exploración del área genital, ¿no?, en presencia de al menos otro miembro del personal, precisamente para evitar malos entendidos en el sentido de acoso sexual, etc. Es importante realizar el examen de la materia fecal que nos pueda dar la pista acerca del origen o de la zona del sangrado.
Ante la presencia de un sangrado agudo, se presentarán en forma de melena o hematoquesia, y si sospechamos sangre oculta, pensaremos que pueda proceder del esófago o de una posible enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es la forma de realizar, chicos, el tacto rectal. El tacto rectal es una maniobra semiológica que vamos a utilizar al finalizar nuestro examen físico en el paciente con hemorragia digestiva baja. Vamos a colocarnos el guante, el paciente en posición proctológica. Vamos a utilizar un lubricante que puede ser vaselina líquida y vamos a introducir el dedo índice muy suavemente en el orificio anal, dando movimientos de rotación. Tenemos que explorar las paredes del ano, primero el esfínter anal, las paredes rectales. En el varón hacia adelante tenemos la próstata, también tenemos que tomar en cuenta, y luego sacamos el dedo y nos tenemos que fijar, ¿no? El dedo, qué características tiene la secreción o la materia fecal que esté prendida en el dedo, ¿no? Y de acuerdo a las características físicas macroscópicas que veamos, si tenemos alguna duda, le echamos agua oxigenada para ver si es que es sangre o no. Exámenes instrumentales y de gabinete. Una vez que hemos realizado la exploración física completa, hemos acabado con el tacto rectal, podemos programar estos exámenes instrumentales y de gabinete. En primer término tenemos la anoscopía, que permite la visualización completa del canal anal y puede aportar datos sobre la presencia de hemorroides, fisuras, estenosis, tumores, neoplasias y fístulas. La anoscopía se realiza con el anoscopio, que es un instrumento médico rígido de metal de aproximadamente 15 a 20 centímetros de longitud, ¿no? El paciente en posición proctológica, lo que hacemos es lubricar el aparato. Este aparato o este instrumento médico tiene una luz propia que nos va a permitir observar directamente. La rectosigmoidoscopía rígida y la fibrosigmoidoscopía. Este aparato ya no está en uso, chicos, ¿no? Permite la exploración del recto, la unión rectosigmoidea y el colon izquierdo. No es este el instrumento, el rectosigmoidoscopio rígido, pero es muy traumático, muy invasivo, y ahora ya no estamos utilizando mucho este instrumento porque realizamos esta exploración con el fibroscopio, ¿no? Que es flexible. El estudio de rayos X, ¿no? El colon por enema o colon con bario, también así se llama, ¿no? Estudios con material de contraste, enema baritado. Este estudio no tiene que realizarse en un paciente con hemorragia digestiva baja activa, ¿no? ¿Por qué? Porque al introducir el bario y insuflar al paciente con una perita insufladora para que se distienda y podamos sacar las radiografías, ¿no? Puede estar perforado el intestino y ocasionaríamos una peritonitis química con el bario. Este estudio no se realiza, no se debe realizar cuando el paciente tiene hemorragia digestiva activa. La colonoscopía, la fibrocolonoscopía revolucionó el diagnóstico de las enfermedades del colon y ahora es el gold estándar en el diagnóstico de los enfermos con hemorragia digestiva baja. Es un método más directo para observar la mucosa colónica, aún en enfermos con sangrado activo, siempre y cuando la hemorragia no sea masiva. Antes se tenía como un examen de urgencia, chicos, en la hemorragia digestiva baja,
Pero si nosotros nos ponemos a pensar, y si el paciente tiene una hemorragia digestiva baja masiva, no vamos a poder hacer una buena preparación, porque si hacemos una buena preparación, necesitamos la utilización de enemas para limpiar el colon. Y al poner enemas al paciente podemos barrer los coágulos y ocasionar mayor hemorragia. Entonces tenemos que tratar con los procedimientos farmacológicos de cohibir un poco la hemorragia, mejor si la podemos tratar, controlar, para que después podamos realizar, ¿no?, la preparación del colon, la limpieza del colon y posteriormente recién la colonoscopia para tener un diagnóstico más definitivo, más fino, ¿no? Aquí tenemos un tumor, otro, lesiones tumorales, aquí tenemos pólipos, fíjense. La angiografía es otro procedimiento que es de utilidad en el enfermo con hemorragia masiva para localizar el sitio de sangrado. Permite la infusión de sustancias vasoconstrictoras como la vasopresina o la embolización selectiva de diversos materiales que van a ir a taponear, si ustedes quieren, no las arterias, los vasos, y de esta manera cohibir la hemorragia. Se requiere una pérdida de sangre de 0.5 mililitros por minuto para localizar el sitio de la hemorragia. En hemorragias digestivas bajas, moderadas o leves, este procedimiento no está indicado. Tiene que ser en una hemorragia digestiva masiva. En cuanto al tratamiento, aproximadamente, gracias a Dios, el 80% de los casos de hemorragia digestiva baja ceden espontáneamente. En cambio, el 25% son recidivantes y se tiene que tratar al paciente. Determinar si el estado del paciente es estable o inestable hemodinámicamente y determinar si el sangrado está activo o no. Pacientes sin hemorragia digestiva baja, ¿no? Tenemos que canalizar una vena periférica para la analítica, vale decir, los exámenes de laboratorio como el hemograma, y dejar un catéter corto y de calibre medio a grueso que permita, si se precisa, la infusión rápida de líquidos o de sangre. Examen de sangre o analítica urgente que incluye un hemograma, coagulación, función renal y función hepática. Considerar la reserva de concentrados hemáticos, ¿no?, los paquetes globulares. Dieta, son concentrados de sangre, ¿no?, de hematíes, y ahora los conocemos con el nombre, ¿no?, también de paquetes globulares. Dieta sin residuos en previsión de una colonoscopia. En función de los resultados analíticos, evaluar la necesidad de ingreso o de ingreso hospitalario o la posibilidad de manejo ambulatorio por consulta externa en el paciente. Pacientes con hemorragia digestiva baja grave. Debemos colocar 2 vías periféricas de calibre grueso que permitan una reposición rápida de la volemia o transfusión si fuese preciso. Un examen de laboratorio urgente que incluya hemograma, factores de la coagulación, función renal y función hepática. O sea, hacemos un coagulograma, función hepática, un hepatograma, sangre en reserva, tener sangre en reserva, más o menos unos 2 paquetes globulares en función de la gravedad. NPO, nada por vía oral las primeras 24 horas. Si el paciente se mantiene estable, puede iniciarse la solución evacuante para la colonoscopia. Vale decir, preparar ese colon para realizar la colonoscopia y tener el diagnóstico preciso, o en su caso, realizar la terapia endoscópica que necesite nuestro paciente. Reposición de la volemia. Vamos a utilizar soluciones cristaloides, como por ejemplo
la solución fisiológica o el Ringer-Lactato. El Ringer-Lactato es la solución más parecida, si ustedes quieren, a la sangre. Los coloides no son superiores en cuanto a la supervivencia y pueden aumentar la tasa de complicaciones. Se recomienda la administración de un bolo inicial de 1000 a 200 cc en presencia de signos de hipovolemia. El volumen total a infundir y la velocidad de infusión va a depender de la gravedad de la hemorragia y de la comorbilidad que tenga el paciente, vale decir qué enfermedades de base tenga nuestro paciente que vayan a agravar su cuadro. Si hay inestabilidad hemodinámica persistente, debe evaluarse la necesidad de ponerle oxígeno, oxigenoterapia. Lo que hacemos es colocar al paciente 3 litros por minuto de oxígeno húmedo y dependiendo del estado del paciente utilizaremos bigotera o utilizaremos mascarilla. La mascarilla concentra mejor el oxígeno, entonces si el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica importante, es preferible ponerle por mascarilla. Vía central, siempre vía central, colocarle una sonda vesical, fármacos vasoactivos, así como intubación e ingreso en una unidad de terapia intensiva. En la hemorragia masiva, mayor a 4 paquetes globulares en una hora, o sea que necesite más de 4 paquetes globulares en una hora, la reposición de factores de la coagulación se realizará en función de los valores del fibrinógeno y de las plaquetas. Deben corregirse valores de fibrinógeno menor a 1.5 gramos por litro con plasma fresco congelado y la trombocitopenia menor a 50.000 plaquetas por milímetro cúbico con transfusión de plaquetas. Si la monitorización es compleja, puede utilizarse una pauta. Por cada 4 paquetes globulares, vamos a dar 2 unidades de plasma fresco congelado y una de plaquetas, con determinación del fibrinógeno y plaquetas con la mayor frecuencia posible. Si se puede, cada día. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Doctora, ya, disculpa, tenía una duda. Nos decía pacientes sin hemorragia digestiva baja grave y en el libro estaba pacientes con hemorragia digestiva baja leve. ¿Dónde? La anterior diapositiva. O sea, en el libro está pacientes con hemorragia digestiva baja leve. Es lo mismo. Pacientes sin hemorragia digestiva baja grave es lo mismo que pacientes con hemorragia digestiva baja leve. Es lo mismo, simplemente es la redacción, chicos. Ya está bien, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, buenas tardes. Una preguntita en cuanto a una hemorragia masiva. ¿Cuánto debe ser la velocidad? En una hemorragia digestiva baja masiva. Sí. 0.5 mililitros por minuto. 0.5 mililitros por minuto para poder realizar una angiografía. Pero ¿desde qué velocidad se considera que es masiva, doctora? Dijo y no lo escuché muy bien. Esta, 0.5 mililitros por minuto. Si no tenemos 0.5 mililitros por minuto, entonces podemos realizar una colonoscopia. Pero si tenemos 0.5 mililitros por minuto, no vamos a ver nada en la colonoscopia ámbar. Se nos va a inundar el campo y no podemos tampoco realizar una preparación del colon con agua mediante enemas porque vamos a barrer los coágulos y vamos a observar, no vamos a observar nada. En estos pacientes que tienen hemorragia digestiva masiva, tenemos que hacer angiografía. Está bien, doctora, gracias. Muy bien. Doctora, creo que